Bueno, estamos con la grabación. Otra cosa que no se me quería pasar antes de empezar con esto, porque yo después me meto ahí. Si hay gente, como me han dicho, que no ha entregado todavía esa primera, piensen que ya estamos como muy avanzados. Yo les quiero recordar algo. Las tutoras no tienen que devolverles 100 veces las cosas, ¿sí? Nosotros tenemos el compromiso, y más ahora, digamos, más en estas etapas que vienen, ¿por qué? Porque ahora estamos haciendo un borrador, con lo cual eso va a ser mucho más dificultoso de leer y de dar una devolución. Nosotros nos comprometemos a hacerles a quienes entreguen en su plazo, o sea, dentro del plazo, bueno, saben que a veces, bueno, les decimos, bueno, un día más, bueno, sí, a veces les damos un día más, si es que vienen, por ejemplo, atrasados con, con la resolución de esta primera etapa, pero, digamos, ya pasó un montón de tiempo desde esta entrega. Entonces, la gente que no entregó esto, primero, esto que quede claro, y ya lo dijimos, después no estén gritando porque no les hacen una devolución, ¿sí? Porque para eso se pusieron estas etapas, porque son muchos ustedes, lamentablemente no quisiera, si uno les pudiera todo el año, se los daría, pero este curso tiene esta modalidad como todos los cursos, o sea, no es este nada más, todos los cursos que se realizan donde sea, tienen una duración dentro de la cual hay que acomodarse. Entonces, si yo mando algo y a las 2 horas le estoy mandando otra cosa, mi tutor que me contestó no puede, y no le puedo estar reclamando que me mande otra vez otra corrección. El compromiso es que por lo menos les mandamos una. Esto de plantear esta escritura en etapas es algo que es para ustedes una facilidad. Pero a mí se me hace una devolución, me pongo a reflexionar, vuelvo a buscar a ver qué pasó, porque si yo no hice una tesis, vuelvo a recuperar el material que se dio, vuelvo a recuperar lo que está en las consignas de trabajo, y no le digo a mi tutora enseguida, ¿por qué no me contestaste? Porque esto, porque lo otro. Y estamos, esto digo para la convivencia, ¿sí? Entre la buena convivencia, entre todos, y también porque, bueno, tenemos que tenernos respeto, ¿sí? En ese sentido, o sea, la gente que está haciendo las tutorías, hay gente que está estudiando también, que también tiene sus ocupaciones, lo mismo que ustedes, y bueno, nuestro compromiso es ese. O sea, que no esperen que les devuelvan 3 borradores. Imposible, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es escribir ese borrador a conciencia, teniendo en cuenta todas las pautas que hoy vamos a ver y todas las dudas que ustedes tengan acerca de cómo vamos a agarrar ahora, vamos a partir de ese esquema y cómo lo vamos qué cosas le podemos agregar, ¿sí? Cómo lo vamos a pensar, la redacción, etc. Bueno, entonces, hay alguien que había levantado la mano, no sé si está, pero si no, prefiero ir compartiendo. Sí, yo. Sí, ¿qué pasa, Elizabeth? Dale. No, yo quería saber eso porque yo me había trazado un poco en este, ¿cómo se llama? Curso de lenguaje, y quería saber si tenía todavía tiempo para empezar a entregar las cosas, y eso que yo ya fui como haciendo eso, las escrituras y eso, pero todavía no los entregué. Aquí esta ¿Hasta primera, cuánto tengo? O sea, sí. Elizabeth, o sea, el plazo está vencido. Vos, cuando lo tengas, lo entregás. Ahora, yo lo que no te puedo decir es que vos cuando lo entregues, vos vas a tener una persona que te va a estar respondiendo, porque a lo mejor ya están corrigiendo los borradores y estamos en otra etapa. Entonces, esa primera entrega eran 3 renglones. O sea, ¿por qué? Porque yo insistí muchísimo en que eso fuera una oración. A lo mejor no está el concepto de oración, pero es decir, algo de alguien o de algo, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que decir? Por ejemplo, la ley, tal cual. Bueno, ahora vamos a poner los ejemplos de tesis y de Sí, sí, sí. argumentos. ¿Por qué yo pedí que fueran una oración? Para que estuvieran claros. ¿Vieron ese punto que dice definir bien la tesis, definir bien los argumentos? Bueno, porque cuando yo empiezo a enredar ahí Sí. para explicar y no sé qué, es porque no tengo claro.
Entonces, yo necesito que ustedes partan de esto claro, para que después, a lo mejor yo, si veo que a vos te cuesta mucho la redacción, te digo, bueno, dejá todos, o redactá esta parte bien, y vamos a trabajar sobre esto, ¿sí? ¿Se entiende? Bien. Entonces, Sí, sí, esto sí, tiene que estar Laura. básico, porque es como lo que sí o sí yo tengo que entender, es cómo funciona este texto. Tiene que tener esta idea. También está ahí esto de pensar que uno no se larga a escribir como se le viene a la cabeza las cosas. Esto es fundamental, porque además escribir nos ayuda a pensar, ¿sí? Entonces, y es un trabajo que se tiene que planificar. No es como yo estoy charlando con mi amiga y le digo lo que se me viene. Porque ¿qué pasa cuando yo escribo como se me viene a la cabeza? Después el texto, para leer, es un texto dificultoso, incoherente, porque nadie, ni el mejor escritor, escribe sin haber pensado antes un montón de cuestiones. Como por ejemplo, ¿para quién estoy escribiendo? ¿Para qué? ¿Qué quiero hacer? Si es una argumentación, tengo que tener el esquema básico para saber que yo no me voy a ir al diablo empezando a decir cosas de un lado y del otro. Vieron que nosotros cuando damos clases usamos un PowerPoint o alguna base, ustedes también lo van a hacer seguramente en la exposición. ¿Y para qué es eso? Es justamente para que no te ocurra esto, ¿no? O sea, porque uno empieza por un lado, se va por el otro, si la clase fuera así tan ¡frup! ¿No? Nos vamos para cualquier lado y no cerramos nada, ¿sí? Entonces, hoy vamos a seguir, va a ser un cómo seguimos, vamos a ver de dónde partimos y un cómo seguimos, ¿sí? Para que ustedes puedan plantear un primer borrador. ¿Qué es un borrador? Pero eso no significa que sea lo que a mí se me da la gana, no. Lo voy a tener que pensar, y sobre todo piensen que tal vez depende la complejidad, depende las cuestiones, depende la cantidad de gente que necesite ayuda, estamos sobre fin de año, todo el mundo está ocupado, también las tutoras, así que nosotros nos comprometemos a hacer una devolución. Traten de ajustar lo más posible todos los aspectos que nosotros les estamos señalando, ¿sí? Como les dije, no es que ustedes tienen que hacer un texto perfecto, pero tampoco agarro y empiezo a poner las cosas una tras de la otra, no. Preferible menos, pero bien escrito. Que esté, sobre todo más que bien escrito, que no me gusta la palabra, sería que esté claro, ¿sí? Lo que estoy defendiendo, que estén claros mis argumentos, ¿m? Que el lector pueda entenderlo. Eso sería la base. No importa si yo al final terminé no llenando una carilla. Eso importa menos, ¿sí? O si yo hice dos que es lo máximo, pero supongo que la gran mayoría no van a llegar a ser 2 carillas. ¿Por qué lo supongo? Porque hay que tener como bastante posibilidad de retórica para llenar con 3 argumentos 2 carillas. O sea, por eso lo pienso. Pero bueno, si alguno quiere escribir más, como yo les di la posibilidad, pero lo máximo son 2 carillas, por una cuestión también de correcta, y porque es suficiente para sostener una postura. ¿Mm? Bueno. Otro Ok, entonces llenando, entregando eso ahora ya como que nos retomaríamos los que estamos un poco atrasados. yo lo que te dije, yo nunca te voy a decir no podés entregar, pero yo no te voy a dar garantías de que a vos te van a hacer una devolución inmediata, porque nosotros tenemos que cumplir con los que vienen siguiendo, haciendo las entregas dentro de los tiempos que tenían que hacerlo, ¿sí? Y esto es una cuestión de respeto también hacia los tutores, porque si no es como una cosa sin fin, o sea, nunca uno les está pidiendo que estén mirando trabajos nuevos y todavía no se terminaron de entregar trabajos viejos. Y por esto que yo te digo, todo tiene en algún momento, obviamente no vamos a ser tan desgraciados, que lo vamos a mirar, pero esto es importante, que traten de cumplir con los plazos, porque si no, después es muy difícil hacer la devolución, eh, también dentro de un plazo lógico para que ustedes puedan volver a reescribir. Piensen que ahora van a mandar un trabajo ya que va a ser una página, va a estar escrita, va a estar redactada. Y este primer borrador, no traten de poner todo lo que saben ahí, ¿sí? También es re importante, no traten de poner todo lo que averiguaron, porque nosotros no estamos evaluando el conocimiento, sino esto de cómo pueden ustedes tomar una postura y argumentarla. Más que ustedes saben un montón, porque investigaron un montón, pero nosotros no evaluamos eso.
Al contrario. Entonces, les pido por favor, no se enreden, porque a veces la escuela nos hace pensar que mientras más ponemos y más escribimos, mejor está. Lamentablemente es un error que la escuela no ha podido subsanar. Pero esto no es así. Yo lo que pongo, lo pongo claro. Y aunque sean media carilla, esa media carilla vos te salvó. ¿Sí? Y cuando yo quiero escribir todo lo que sé, me enredo. Entonces, siempre tener en cuenta, ¿para qué escribo esto? Esto que voy a poner acá, ¿para qué me está sirviendo? ¿Estoy aclarando algo que no entiende el lector, por ejemplo? ¿Estoy, digamos, dándole fuerza a mi argumento? Y no, no lo pongo. Lo guardan, si lo pueden decir en la exposición oral, bárbaro, porque no son dos géneros iguales. La exposición oral es diferente, ustedes van a explicar mucho más. Acá van a explicar solo lo que se necesite para qué, para que el lector entienda. Bueno, esto lo voy a volver a retomar ahora. Paso el Sería ir PowerPoint. rellenando las ideas, ¿no? Claro, ahora Partir de tenemos esas que ideas. primero conectarlas, ¿sí? Conectar, Claro. ¿cómo conecto yo? Y después ver, a ver, si yo dije que era la presión arterial, pero ahora lo vemos sobre el ejemplo, ¿sí? Y si hay alguna pregunta, me avisan. Me avisas, Margarita, vos también, que a veces yo no las veo cuando empiezo a... Bueno, a ver, vamos a achicar. ¿Está viendo? Sí, se ve. Bueno, Sí, se ve, Laura. bueno, perfecto. Acá vamos a retomar entonces. Vamos a retomar algunas ideas que ya dijimos, pero por las dudas volver a poner énfasis en eso. ¿Cuál era la función del texto argumentativo? Por ejemplo, ¿se acuerda alguno? ¿Es explicar o es, a ver, convencer, persuadir? Eso es fundamental. ¿Mm? ¿Qué digo que es fundamental? Porque hay algunas de las escrituras que lo que hacen es explicar. Y se acuerdan que dijimos, no es lo mismo explicar una ley, de qué se trata una ley, que fundamentar una postura respecto a la ley. Yo estoy argumentando respecto a una ley, tengo que decir, tengo que evaluar, tengo que hacer... Hay un bebé que está hablando aquí. Quiero opinar, se ve que quiero opinar. Bueno, entonces, esto es fundamental entenderlo. ¿Por qué? Porque gran parte de los textos que ustedes vieron son textos expositivos, ¿sí? Son secuencias expositivas, ¿sí? ¿Se acuerdan que hablamos de eso? De que un texto está hecho de varias secuencias, pero siempre hay una que domina o que incluye a las otras. Bueno, en este caso, ¿cuál va a ser el que domine? El argumentativo. Exactamente. O sea que es ese esquema que ustedes tienen, dentro de ese esquema yo voy a incrustar, si quieren, otras cuestiones, otras secuencias, algunas que pueden narrar algo, otras que pueden explicar algo, pero no me voy a mover de ese esquema. Y a ese le voy a agregar otras como partecitas, otras secuencias. ¿Sí? Bueno, entonces, eso es. Toda argumentación se compone de ¿qué? De una tesis que es una afirmación o una serie de afirmaciones, porque puede ser más de una, ¿sí? Que las voy a demostrar o las voy a sostener o las voy a defender por medio de algo que es razonado. Entonces yo tengo que encontrar la lógica. Bien. Entonces quien argumenta intenta ¿qué? Persuadir. ¿Acerca de qué? La tesis es propia. La tesis es propia. Para sostenerla yo pongo los argumentos. ¿Estamos? ¿Qué más puedo hacer? Si sé que hay opiniones contrarias a la mía, puedo refutarlas. ¿Qué quiere decir? Decir, algunos dicen, pero, ¿no? ¿Se acuerdan? Eso que llamamos refutación o concesión-refutación. Todo eso que vuelve. Y si no se acuerdan, vuelvan, usen como modelo, si quieren, ese texto que hicimos argumentativo entre todos, porque eso les va a ilustrar un poco a ver cómo
cómo se escribe, para volver a tener onda de a ver cómo se escribe un texto argumentativo. Vamos para acá. Ustedes tienen que haber partido, digamos, todos los esquemas más o menos tienen que haber quedado más o menos de esta forma. Acá yo puse para enfermería, puse 2 modelos de tesis. Que todo lo que ustedes escribieron, todos tienen que partir de algo parecido a esto. Voy a explicar por un lado enfermería, voy a explicar por el otro el que atañe a las leyes, ¿sí? Que son todo el resto de las carreras. Por ejemplo, tesis 1. Quiero decir, no es copiar esto, pero tiene que más o menos tener esta forma, ¿sí? Ante el desmayo de una persona, esta es mi tesis, ¿eh? Esta es una posibilidad de tesis. Ante el desmayo de una persona en la vía pública, en épocas de altas temperaturas, debemos, y ese debemos puede ser otras palabras, es necesario, no sé qué, debemos realizar los siguientes procedimientos. O debemos realizar procedimientos como 2 puntos, por ejemplo. Estos son ejemplos, no estoy poniendo todo, ¿sí? No mover a la persona, comprobar que haya signos vitales, y un etcétera. ¿Por qué? Porque yo no voy a hacer toda la tesis acá. Es decir, ¿en qué consiste esta tesis? En decir lo que vamos a hacer, ¿sí? Y defender. ¿Sí? Es lo que hay que hacer y después decir por qué hay que hacer eso. ¿Mm? Entonces, ¿esta queda clara? ¿Alguno de ustedes tiene una tesis como esta? No, vos me lo habías corregido, yo tenía que cambiar lo que era la parte de la tesis y 2 argumentaciones que tenía mal. Una argumentación de todas estaba bien. Yo pregunto, ¿nadie puso lo que iba a hacer como procedimiento, lo que ustedes habían discutido con el grupo? ¿Cómo iban a proceder? ¿Nadie lo puso como Yo tesis? puse, No Laura, importa, que hay otra valía. posibilidad, ¿eh? Nadie lo puso así de esta manera. No importa. No, yo no. No, de esa manera no, fui mucho más extensa. Bueno, mucho más extensa no debería estar, porque si está mucho más extensa, ya deja de ser una oración. Sí. No, yo puse como tesis, por ejemplo, el desmayo en la vía pública por alta temperatura y algo más, o sea, la razón por la que se desmayó o no. Bueno, entonces estás en la tesis 2. Vamos a la tesis 2. La causa de la pérdida de conocimiento. Acá puse pérdida de conocimiento. Miren, les puse otro sinónimo para que no siempre digamos desmayo. Podemos poner pérdida de conocimiento de una persona en la vía pública en épocas de altas temperaturas puede deberse a... Cada uno puso algo distinto. Unos pusieron baja presión, a deshidratación, a hipoglucemia, lo que sea. Esa forma de... Pero se dan cuenta que acá lo que estoy diciendo es cuál es la causa. ¿Mm? Entonces, algunos de ustedes pusieron la causa es tal, ¿sí? Bueno, la causa de la biopública. Yo sí. O sea, ahí la ponemos como más porque no es la causa en cualquier circunstancia, sino que ponemos en qué circunstancias ocurrieron. Que fue en la vía pública, que fue una persona que hacía mucho calor o que las temperaturas eran muy elevadas, etc. Pero todo eso lo puse en una oración, ¿sí? Puse en una oración. La otra era decir qué es lo que había que hacer, ¿sí? Con esa persona. Son las 2 posibilidades. Las 2 están bien. Las 2 están bien. ¿Cuál es la diferencia? Que si yo dije hay que hacer A, B y C, después los argumentos yo voy a usar, por eso yo les dije, esta es mucho más sencilla, voy a usar un argumento para cada procedimiento. Por ejemplo, si yo dije que era importante no mover a la persona, mi argumento 1 es importante no mover a la persona porque, bla, 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 porque se puede, porque puede haber, como dijeron, alguien, miren, me dijo, ¿qué era lo que iba a hacer? Justamente, por eso yo la desplegué esta. Me dijeron que no había que movilizarla porque podía haber hemorragias internas. No me acuerdo quién de ustedes, pero fue alguien de ustedes. Yo soy Lía. Entonces, Lía, ¿cómo es tu tesis? ¿No es esta tesis? Porque si vos no tenés esta tesis, o sea, tu tesis si vos querés defender por qué no hay que moverla, ahí tu tesis debería ser qué es lo que hay que hacer o no hacer. ¿Sí? Sí, sí. Entonces hay una persona que hizo esa tesis. ¿Sí? Sí, yo hice todo como un protocolo, el procedimiento que hay que hacer, argumentando por qué no había que mover a la persona, por no saber si en la caída tiene una hemorragia o una lesión interna, por qué había que desprenderle y demás. Bueno, perfecto. Entonces vos hiciste, tu tesis es más o menos como yo te estoy poniendo esto acá. Bien.
que Bien. ante el desmayo de una persona en la vía pública, bla, 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 debemos o es necesario realizar, también podés poner los siguientes procedimientos, 2 puntos, ¿sí? Y después, ¿cuáles? ¿Sí? Bien. Por ejemplo, esto, no moverlo, comprobar que haya signos vitales. Vos me dijiste alguno más. Mira, yo lo tomé de lo que vos me dijiste. O sea Sí. sí debería estar. Y clarita, sin enrularla, sin ponerle demasiado, ¿sí? Que sea claro, ¿sí? Eso es muy importante. No tratemos de que sea una oración gigantesca donde empezamos a meter comentarios. No tenemos que meter comentarios. Acá solamente decimos qué es lo que pensamos. Después, Bien. en cada argumento, en cada párrafo, vos vas a agarrar un párrafo y vas a decir, no hay que mover a la persona porque bla, 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 bla. O es importante no mover a la persona porque bla, bla y bla. Después, en otro párrafo, agarrás y decís, es importante comprobar la existencia de signos vitales para, no sé, saber cómo proseguir, por ejemplo. No es lo mismo Sí, que eso está lo muerta hice. que no. Claro, ¿viste? Yo recuerdo que algo así no me dijiste. Pero me lo Lo dijiste puse como, así, sí. como todo pegado junto. Y todo pegado junto no. ¿Sí? O sea, Sí, entonces, sí. ponemos la tesis y después, párrafo 1, ¿sí? Digo por qué no hay que moverla. Cambio de Bien. párrafo. Punto, y aparte, hago otro párrafo y pongo por qué no hay que defender la ruta. Punto, y aparte Bien. pongo por qué no hay que sí, y tu trabajo va a Bien. estar perfecto. ¿Sí? Yo se lo mandé ahora, así como me explicó, se lo mandé a Margarita, no sé si le habrá llegado, porque lo había hecho mal y en la clase anterior me había dicho que lo que puse de tesis no era tesis, y bueno, y traté de cambiar y modificar lo que me había Sí, dicho es que usted. cuando vos me lo leíste, yo te dije, en realidad vos tenés Exacto. todas las ideas, pero no está bien Sí, organizada. ¿Bien? tal cual. Ahora, mira, con esto no podés errar. O sea, nadie puede errar. No. Entonces, el otro lo toman así, no importa. Ustedes empiecen así. La causa de la pérdida de conocimiento, bla, 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 cada uno pondrá lo que quiera. ¿Cuál es? En este caso, sí, Laura, dale, sí. justo antes de Brenda. arrancar con el Power, Yamil creo que había levantado la mano. Era una de las chicas que no había tenido corrección. No sé si está presente, si quiere comentar algo, o si ya entendió por ahí, si estaba bien con sus ideas o no. No sé, Yamil, ¿estás? Hola, sí, ya más o menos ya pude entender un poco mejor de lo que yo había puesto. Bueno, ¿querés pensarla en un ratito y me decís? ¿Querés pensar tu tesis en función de esto? Y después nos comentás, Yamil. Bueno. Bueno, pero pensala un poco en función de esto. Vos estás en la tesis 1 o la tesis 2, Yamil. La tesis 2 es la que vas a decir cuál es la causa, o cuál podría ser la causa, porque tampoco vamos a hacer afirmar, ¿sí? En la tesis 2, la causa de la pérdida de conocimiento de una persona en la vida pública en época de calor, bueno, puede deberse a, no sé cuál es tu tesis. ¿Cuál sería tu tesis, Yamil? ¿Algo así? ¿De este formato? ¿Se entiende que se entiende las formas Claro, diferentes, ¿no? sí, yo había puesto por deshidratación. Bueno, perfecto. Lo que importa no es lo que vos pusiste por deshidratación, sino que vos pusiste que esa era la causa, o podría ser la causa, o es una posible causa, no hay manera de decirlo siempre igual, de la pérdida de conocimiento de una persona en la vía pública cuando hay altas temperaturas. ¿Se entiende? O sea, ¿qué es lo que tiene que entrar en esa tesis? Que hay una pérdida de conocimiento o un desmayo, que hay alta temperatura o que hace mucho calor o que lo que fuera, y que la causa puede ser tal. ¿Sí? Esas 3 cosas tienen que estar. ¿Estamos? ¿Qué van a hacer las personas que hicieron esta tesis? Bueno, ahora los argumentos van a sostener por qué la causa es esa. Por ejemplo, porque la deshidratación es la causa más frecuente de desmayos en épocas de alta temperatura. A lo mejor eso lo puede decir un organismo. Claro. Lo puede decir un organismo, Claro, lo puede decir. Sí. Claro, porque yo me refería a una persona sin cuidado, que no se haya cuidado con mucho calor, con temperaturas muy altas. Me refería de que, bueno, esta persona se ha desmayado por no cuidarse, por no tomar agua, que es muy importante tomar mucha agua. Bueno, ¿y cómo explicás eso en una idea que sea un argumento? A ver, porque yo entiendo, ustedes acá pueden explicar oralmente, pero cuando uno escribe, tiene que ser muy conciso. Tiene que lograr que esa idea se plasme en una oración, porque vos no vas a poder después venir
salir acá, alguien me apriete un botón en tu texto y salgas vos diciéndole, sí, porque yo lo que quería decir era que, no, yo lo que puse, ahí quedó, ¿sí? Entonces no es lo mismo que yo dije que el calor era la consecuencia, la causa, que el calor era la consecuencia. Alguien escribió en algún esquema, le quedó al revés, porque a lo mejor el conector que usó era equivocado. Entonces le quedó al revés, como que parecía que el calor era la consecuencia del desmayo, y no el desmayo la consecuencia del calor, por ejemplo, ¿no? Fíjense qué pavada. Entonces, por eso yo siempre les digo, me la lees la tesis, porque si no me la lees, o no me lees el argumento, ¿cuál sería tu argumento? Mira, yo lo puse acá, sin quererlo, porque las personas tienden a no hidratarse adecuadamente cuando, por ejemplo, vos podés explayarte después, pero la idea es esa, que las personas no se hidratan adecuadamente. Por ejemplo, ¿por qué? Porque no se dan cuenta, porque están a lo mejor trabajando, tienen muchas cosas, están preocupaciones y se olvidan de tomar agua, por ejemplo. Entonces, está muy bien tu argumento, pero eso después lo vas a ampliar. Ahora tiene que ser una idea. Por ejemplo, es esta. Porque las personas no se hidratan adecuadamente. ¿Sí? O tienden a no adecuar. Vamos a afirmar tampoco que las personas no se hidratan a nadie, sino que las personas tienden a no adecuar. Así que vos acá tendrías uno de estos argumentos como me estás diciendo. ¿Sí? Puse 2. Por supuesto que hay 3, algo que diga un organismo también. ¿Sí? ¿Qué ocurre con el cuerpo, por ejemplo? ¿Por qué? ¿Cuál es la relación con el calor? Por ejemplo. Bien. Después vamos a ver cómo completamos eso. Porque por supuesto que en algún momento van a explicar qué es la deshidratación, porque el que nos está leyendo tiene por qué saberlo. Pero por ahora tenemos que partir de esto, el esqueleto básico. ¿Estamos? Hola, Laura, perdón que la interrumpa. Elsa No. habla. Elsa. Bueno, yo le quería comentar desde el otro día mi tesis, mi argumento, mi tesis y argumento. Bueno, no confundamos, porque si vos me decís mi tesis, mi argumento, yo me pego un tiro, porque sí, no? Perdón, perdón. Bueno, yo me basé en las altas temperaturas. Le paso a leer. Ante la pérdida de conocimiento por un golpe de calor, es recomendable resguardar a la persona de las altas temperaturas. Bueno. Las consecuencias, sí. No. A ver, vos ahí, ¿esa fue tu tesis? ¿Vos estarías, entonces, en qué tesis estarías? ¿Del tipo de esta? ¿Vos estás hablando de lo que hay que hacer? ¿Solo eso? ¿Esa es tu tesis? Perdón, no le escuché. Claro, tu tesis es que hay que resguardar las altas temperaturas. Sí. Bueno, entonces. Ante el desvanecimiento o desmayo o pérdida de conocimiento de una persona en la vía pública, en época de alta temperatura, lo que hay que hacer es resguardarla de las altas temperaturas. Esa es tu tesis. Sí. Bueno, entonces, tu tesis estaría acá, y lo que nosotros decimos, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Lo reconoces o no? ¿Reconoces que tiene esta forma, que vos lo que vas a defender es lo que hay que hacer? No cuál es la causa. Claro. ¿Ah? Sí, yo lo que puse fue las consecuencias de la exposición prolongada a las altas temperaturas conllevan a lesiones graves, en especial a niños y adultos mayores. Eso no forma parte de la tesis, ya estás explicando por qué hay que resguardarla. Claro, vos vas a los explicar argumentos. por qué hay que resguardarla. ¿Sí? Bien, ese es tu argumento 1. Bien. Sí. ¿Cuál sería el argumento 2? Cuando tiene un golpe de calor es importante hidratarlo con agua y mojar su rostro y nuca para que baje su temperatura corporal. Bueno, ahí ya te tengo que decir que hay un problema, porque vos acá estás introduciendo otra parte de la tesis, que es que hay que hidratarla. Entonces no solo hay que resguardarla del calor, hay que resguardarla del calor, hay que hidratarla, ¿y qué más? ¿Viste? O sea, eso tiene que formar parte de la tesis. Después vos vas a decir, cada una de esas cosas que dijiste que había que hacer, la vas a defender. Vas a decir, hay que resguardarla del calor, porque, no sé lo que me dijiste recién, porque el calor le puede producir daño. Después vas a decir, hay que hidratarla porque bla, 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 bla. Pero si vos ahora me agregás una cosa más de lo que hay que hacer, eso tiene que estar en la tesis. Porque tu tesis es decir, ¿qué hay que hacer? Todo lo que hay que hacer. No, digo una cosa y después
Bien. más adelante, porque entonces esto no es un argumento ya. Este argumento que vos estás usando ahí en el punto 2 es un argumento para defender por qué hay que hidratarlo. Y como Claro. hay que estar defendiendo por qué hay que hidratarlo, entonces tendrías que haber dicho que había que hidratarlo. ¿Sí? Entonces vos, Bien. que hay que hidratarlo, lo agregás a tu tesis. Aquí, Bien. arriba, ahí. Pones, entonces, ante un desmayo de una persona en la vía pública, bla, 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 hay que seguir los presentes procedimientos o hay que hacer lo siguiente. Hay que, pusiste, resguardarlo del calor, coma, hidratarlo adecuadamente, coma, ¿pusiste algo más? En verdad, en realidad yo le paso a explicar. Yo hice como el primer procedimiento en la tesis 1, que está explicando acá en la pantalla, el esquema, perdón. Yo lo hice así, en ese formato como usted está explicando. Yo se lo pasé a mi tutora, pero me dijo que no, que era mucha explicación, que tenía que ser más breve. Entonces yo lo recorté todo y quedó así. Que yo no sé lo que vos hiciste, porque a ustedes les encanta acusar a las tutores, pero las tutoras realmente han hecho unos recortes muy bien hechos, porque yo dije, tiene que ser una oración, ¿sí? Y cuando tiene que ser una oración, tu tesis tiene que ser corta, no te puedes poner a dar explicaciones. Tiene razón tu tutora en decir que todo eso no puede estar dentro de la tesis, porque lo único que tenía que estar adentro de tu tesis es resguardarlo del calor, hidratarlo, o sea, solo lo que vas a hacer y de manera sintética. O sea que tu tutora hizo bien en decirte que eso era muy largo. Claro, si vos pusiste está todo bien. lo que me estás leyendo en la tesis, no corresponde. A ver, trata de razonar. Claro, porque yo en la primera tesis que yo armé, yo puse el argumento que no, o sea que en la había tesis no tiene que ir el argumento. A ver, Elsa, en tu tesis en el argumento no tiene que estar el argumento. Entonces, la tesis es lo que vas a hacer. Primero decís lo que voy a hacer. Después, párrafo aparte, punto, como le dije a tu compañera, párrafo aparte, tomo una de esas cosas que dije que hay que hacer y explico por qué. Por ejemplo, hay que hidratarla. ¿Por qué? ¿Sí? Entonces, está bien lo que te dijo tu tutora. Sí, yo vi tu trabajo. Está bien el recorte que te hizo. ¿Qué hizo ella? Realmente, en realidad, lo que te hizo es, mira, anda por este lado, te mandó por este lado, por la causa. ¿Por qué te mandó por la causa? Porque vos escribiste un párrafo así de largo y mezclaste todo. La explicación, y no es así. Tu tesis tiene que quedar así, con este formato. No importa lo que vos hiciste, sino a lo que tenés que llegar. Entonces yo te estoy diciendo a qué tenés que llegar vos. Vos tenés que llegar a esto. A poner una cosa de este tipo. A lo mejor, por favor, hay un perro. Vos tenés que llegar a algo que diga esto. Que ante el desmayo una persona en época de calor, que hay que hacer lo siguiente. 2 puntos. Vos en este caso no pusiste no moverla, pusiste hidratarla y resguardarla del calor. Bien. Si esas las dos cosas que hay que hacer, listo, ahí terminó tu tesis. Si vos después vas a agarrar otra cosa más y vas a agregar que además de eso había que hacer otra cosa, está mal, tendrías que ponerlo acá. Acá tenés que enumerar todo, sin explicar nada. Enumerás. ¿Sabés lo que es enumerar? Es decir, voy a hacer A, B y C. O sea, esto. Voy a resguardarla de calor, hidratarla. ¿Algo más pusiste, Elsa? No, puse hidratarla y resguardarla del calor. Perfecto, esa es tu tesis. Ahora, los argumentos son cada párrafo, uno para explicar por qué la tenés que resguardar el calor, otra para no sé qué cosa, y bueno, verás, como si hubieras puesto una más, te quedaba más fácil, porque podías poner un argumento para cada una, pero en este caso podrás reforzar algunos de estos argumentos con alguna cita de autoridad, por ejemplo, ¿sí? Con algo que diga alguien, que diga algún organismo, o que diga... que refuerce estas dos ideas. Puse cita de autoridad también. Bueno, pero el tema no es lo que yo pongo, sino cómo lo pongo. Porque de eso se trata la escritura. De ver cómo yo resuelvo este problema. Yo tengo que poner acá, en este caso del tuyo, cuáles son las causas. Solo poner cuáles son las causas. No puedo ponerme a explicar en ese mismo párrafo por qué es, por qué no. No tiene que haber un porqué en una tesis. ¿Sí? Si hay un porqué, es porque está mal. Bien. Entonces, si tu tutora te corrigió, yo vi tu trabajo, tu tutora te corrigió y bien. Porque yo vi una cosa así de grande. ¿Sí?
tiré larga. No sé si me ves, a mí no me ves, pero era, no sé, 10 renglones era tu tesis. Y mezclabas todo. Mezclabas la causa, mezclabas lo que había que hacer, explicabas por qué. Y eso es cuando yo digo, cuando uno se larga a escribir sin ver qué me están pidiendo. Entonces, ahora en vez de largarte a escribir así, fíjate qué te estoy pidiendo. Te estoy pidiendo que escribas tu tesis con este formato, con el de la tesis 1. No tiene que haber ningún porqué. Los porqués te los guardás para después porque son los argumentos. ¿Entiendes? ¿Vamos Bien. hasta ahí? Vamos con la gente Listo. que tiene la tesis sobre leyes. Tesis sobre leyes. Por ejemplo, ¿cuáles serían las cosas que tenemos que decir acá? Tesis sobre leyes. ¿Qué tipo de formato tendría que tener una tesis sobre leyes? Por ejemplo, la ley de etiquetado es, o la ley de Yolanda es, o la ley Micaela es, y ahí decir algo que implique una toma de posición, una valoración, porque de eso se trata. Entonces, pongamos por ejemplo, es imprescindible para, supongamos, concientizar sobre este tema, por ejemplo. Es imprescindible para regular, no sé, o informar al consumidor, supongamos la ley de etiquetado. Es imprescindible para sensibilizar acerca de, ¿sí? Ese formato tiene que tener esta tesis. También puedo decir, no imprescindible, puedo decir en vez de imprescindible, puedo decir es importante para, puedo decir es importante pero no suficiente para, de hecho yo considero muchas veces que es importante pero no suficiente. Por ejemplo, para mí tiene que haber una ley que diga que obviamente las personas que están en el organismo público tienen que capacitarse, obviamente. Ahora, que eso alcance para... Sí, la verdad es que yo pienso que no, pero bueno. Entonces mi postura es la que yo pongo ahí. Uy, ¿por qué me hacen estas rayas? Listo. ¿Qué más? Otra forma. Por ejemplo, es importante que existan leyes. Acá, fíjense que la tesis tiene una forma parecida al... Le pongo un pero también. Es cuando digo es importante, pero no es suficiente para concientizar a las personas sobre... O no ha sido suficiente para cambiar las actitudes de las personas que trabajan en el Estado sobre esta problemática. O es importante que existan leyes que informen a los consumidores sobre bla, 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 pero esta ley no está bien pensada, puedo decir yo. O sea, es importante que haya leyes, pero esta no está bien. Son todas posturas que ustedes pueden tomar, porque no había una sola. Ustedes podían elegir. Esta ley no ha sido efectiva, esa es otra postura. Esta ley no ha sido efectiva para cambiar el modo de pensar de quienes integran al organismo del Estado. Por ejemplo, ¿puede ser mi postura? Sí. En ese caso no estoy diciendo que no, esté bien o mal que haya una ley, sino que no ha sido efectiva. Estoy evaluando otra cosa. ¿Y qué van a defender los argumentos? Si yo dije que era importante, van a defender por qué digo que es importante. Si yo dije que era imprescindible, ¿por qué yo dije que era imprescindible? ¿Para qué? Para concientizar, por ejemplo. ¿Para qué dije que era imprescindible? Si yo digo que por qué no ha sido efectiva, y bueno, tengo que defender por qué digo que no ha sido efectiva. ¿Sí? Entonces lo que yo tengo que defender es lo que yo dije. Por eso yo también les escribí y les dije, no pueden, a ver, ¿qué ha pasado a veces? Las tutoras más o menos pensando por dónde iba la cabeza de ustedes, les pusieron, sí, los argumentos están bien, pensando por dónde iba la cabeza de ustedes. Infieren a lo mejor lo que ustedes van a decir. Pero yo siempre les dije, escriban primero la tesis, porque entonces ahí vemos si el argumento está defendiendo la tesis, o se va para cualquier lado. Ojo, porque después puede ser que yo ponga una tesis y después me pongo a hablar sobre la ley Micaela, bla, 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 pero yo no defiendo nunca lo que dije. Me pongo a hablar sobre la ley Micaela, entonces ya no es un texto argumentativo. ¿Sí? Lo que yo escribo como argumento tiene que defender lo que yo dije, como tesis. Y cuando defiende lo que yo dije, es esto que yo digo, defender por qué. Defender por qué es esa la causa, defender por qué es importante, defender por qué. Esa palabra por qué, yo tendría que poder unir cada argumento y que cada argumento de esos me dijera por qué, esa es la causa, por qué, eso es importante, por qué,
no ha sido efectivo, por qué es imprescindible. ¿Se entiende la idea? Bueno, ¿para qué vamos a usar? ¿Qué vamos a usar? Podemos usar citas de organismos. Por ejemplo, ustedes habrán visto el Ministerio de la Mujer, Género puso ahí, miren. Paso vean que la palabra género no es lo mismo que género. Ministerio tendría que ir en mayúscula, otra cosa, nombre del ministerio, la mujer, género y diversidad. Por ejemplo, seguramente la han buscado quienes han buscado la ley Micaela, ¿no? Puede haber explicaciones de las partes involucradas. Si yo quiero decir que no fue efectiva, a lo mejor me sirve algo que dijo alguien que está trabajando en el Estado, maestros que han ido a la capacitación, policías que han ido a la capacitación, a lo mejor están diciendo no sirve para nada, ¿sí? O al revés, o dicen es muy importante esto, ¿sí? Todas esas opiniones a mí me sirven como argumentos. Razonamientos que ustedes hagan en base a lo que leyeron. Pero razonamiento significa que yo lo uso, lo que leo, para argumentar. No es que yo pongo todo lo que yo averigüé. Porque eso no es un texto argumentativo, es un texto explicativo, expositivo. Sería ese que justamente explica. Pero acá yo no tengo que explicar un montón. Tengo que argumentar, que es diferente. Vamos a la otra placa. ¿Hasta una duda hasta ahí? ¿O todos están con la... A ver, la gente que tiene que hacer tesis sobre las leyes, ¿se ha podido identificar con alguna de estas formas? Yo, Nicolás. antes que nada, hice una introducción, ¿viste? Porque mi tesis es sobre la ley Micaela. Bueno, pero esa parte todavía no se te pide, fíjate. Entonces, ¿por qué yo les dije a los que hicieron, que escribieron, digamos, lo que no les pedíamos? Les dije, revisen lo que se pidió en la consigna. Esto es un ejercicio que ustedes tienen que empezar a hacer. Que van a entrar a la universidad donde las consignas, lo que a vos te pidieron, es lo que cuenta. Vos después podés escribir 5, 6, 7, 10 páginas. Pero si vos no pusiste lo que se te pidió, cómo se te pidió, y esto miren, puede parecerles, dice, ay, qué bruja esta profe, ¿no? Porque yo escribí un montón, me maté. Pero no es así. O sea, esto es como un ejercicio de ingreso a la universidad, es empezar a mirar qué me piden. Y yo pongo lo que me piden. Porque yo expliqué recién por qué yo no pedí ni la introducción, ni quería que desarrollaran nada. ¿Por qué? Porque no quiero que desarrollen nada que después es un obstáculo, porque tenemos que empezar a corregir. Es mucho más difícil decirte, esta tesis, fíjate, esta tesis no es una tesis cuando hay un párrafo de 10 líneas. ¿Se entiende? ¿Eso quiere decir que esté mal? No sé, no recuerdo específicamente tu trabajo. Hay alguien que hizo un desarrollo muy bien hecho de cada una de las partes, puso una introducción, defendió ya cada uno de los argumentos. Yo no le puedo decir que está mal, y estaba muy bien redactado, la verdad. Era un varón. Pero ¿por qué le insistí y le puse ahí, por favor, fíjate lo que te están pidiendo? ¿Por qué? Porque esta entrega era así. Incluso para quienes tenemos que leerla, no es lo mismo leer ya todo un trabajo que leer eso. ¿Está bien la tesis? ¿Están bien los argumentos? Perfecto. Entonces después, vos todo lo que averiguaste y sabés, lo avanzás en el próximo paso. Mejor, ya lo tenés resuelto. Pero ahora hace falta esto. Y es necesario tener la claridad sobre esto. Yo vuelvo a insistir. Hay una cosa que me llama la atención. Nicolás. Sí. Hay una cosa que me está llamando la atención en general, del grupo. Como una resistencia a hacer lo que se les pide. Entonces me explican lo que hicieron, vuelven a explicar, pero yo puse, pero... Vos hiciste lo que se te pidió, pusiste una oración, ¿sí? Una oración concisa, clara. Entonces, si vos hiciste lo que se te pidió, está bien. Si no hiciste lo que se te pidió, no está bien. En el sentido de que puede estar parcialmente bien, pero no es lo que se te pidió. Entonces yo les vuelvo a pedir que vuelvan a hacer lo que se les pide. Porque tiene un sentido. Yo lo expliqué 1000 veces. ¿Cuál es el sentido de esto? Es empezar con un plan claro. Que esté planteado mi esquema argumentativo y que quien lo lee lo pueda comprender. Está claro. Esa persona va bien. Está pensando bien. Esos argumentos, está pensando bien esa tesis. Todo lo que vos pones de más molesta para eso. Porque uno tiene que volver a hacer una síntesis, volver a ver dónde está la tesis. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, les vuelvo a insistir. En vez de resistirse y decirme lo que ustedes pusieron,
Acá es al revés. A vos se te pidió algo, a vos y a todos los demás. Se les pidió algo. Traten de cumplir con lo que se les pide. ¿Sí? Porque es con eso que se los va a dar. Igual, yo te hablo de la tesis final, no del trabajo este. O sea, yo te digo la tesis final. No entiendo. ¿Cómo tesis final? Porque está el esquema y después está la tesis, ¿no? No, el esquema. Da el esquema. Ahora se te pidió el esquema. O sea que todo lo demás lo dejamos fuera, por ahora. Sí. Se te pidió el esquema. ¿Pudiste entregar el esquema? Sí, yo ya lo entregué al esquema y me hicieron algunas correcciones y nada, ya lo estaría mandando de nuevo. Pero bueno, no estoy muy seguro, estoy desarrollando porque en definitiva lo que... Si me está cortando, Nicolás, tu tesis tiene que estar redactada, también redactada de esta forma, por ejemplo. Esta ley o la ley esta es importante. Porque no es lo mismo decir yo apoyo la ley. No es lo mismo. ¿Por qué? Bueno, ahora vamos a ver por qué no es lo mismo. En parte yo te dije, tiene que ver con la situación comunicativa que estamos. Yo apoyo la ley pensando que quién sos vos, a lo mejor no es lo mismo que lo dijera alguien que sea, tuviera un peso en el tema de, ¿se entiende? Y otro por una cuestión de formalidad, porque estamos escribiendo un texto para gente de la universidad, ¿sí? Entonces, a lo mejor el yo, como lo tratamos de dejar un poquito de lado, el explícitamente yo, ¿sí? Entonces, no es lo mismo decir yo apoyo la ley, que la ley es importante, es interesante, es indispensable, lo que vos quieras decir sobre la ley, ¿sí? Es beneficiosa, miren, yo les puse esto, pero puede ser, a ver, la ley es importante, es beneficiosa, lo que ustedes quieran. No es que yo les impongo que tengan que decir que es importante o que es beneficiosa. Vamos a poner eso. Claro, pero para mí, al revés. o sea, ¿Cómo? para mí el tema de esa ley está dentro de lo que vendría a ser el tema de la violencia en general, ¿no? Entonces, por eso No, vos no vas a hablar de la violencia, vas a hablar de la ley. Y vas a defender si la ley es o no buena. Por supuesto que la ley habla sobre la violencia, pero vos no vas a hablar sobre la violencia, eso ya lo aclaré yo, creo que ya 2 veces. No vas a hablar de la violencia. Tu tema no es la violencia de género. Tu tema es la ley. La ley sirve, no sirve, es buena, no es buena, agrega, es importante. Porque la ley, ¿qué dice? ¿Qué dice la ley? Vos supongo que estás hablando de la ley Micaela, obviamente. ¿Qué dice? La ley dice que la capacitación... Bueno, quiere decir que ves que está hablando de una cosa específica. No está hablando en sí de la violencia de género, sino que hay que capacitar a todas las personas que trabajan en el Estado en violencia de género. Eso tiene otros argumentos que no tienen que ver con si la violencia de género es buena o mala. Porque la violencia de género puede ser mala, yo puedo estar en contra de la violencia de género, pero también puedo estar en contra de esta ley porque me parece que es inútil. ¿Sí? Entonces vos tenés que evaluar la ley, no la violencia de género. Entonces, si vos haces un alegato contra la violencia de género,